Muy bien. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta tarde de viernes. Sabemos que pues ya llovió y estamos gozosos, llueva o esté el sol o lo que haya, nosotros debemos siempre darle gracias, Padre. Y en esta hora, Señor, llegó el tiempo de su predicación de su palabra. Padre, gracias por este día, gracias por las victorias, gracias por los procesos, gracias por todo, Señor. Sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a usted, Señor Jesucristo. Y esta palabra que usted ha dado, Señor, cumpla el propósito para el cual usted nos las ha dado. Y que su pueblo se levante, Señor, en victoria, Señor, financiera. En victoria, Señor, en todas las áreas, pero en este caso, victoria financiera, victoria sobre las deudas, Señor. En el nombre de Jesús, porque usted pagó, dice la palabra de Dios, todo el acta que era contraria hacia nosotros. Usted la rompió, usted la canceló, y entonces nosotros tenemos que vivir en esa libertad, Señor Jesús, de deudas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues den un aplauso al Señor, un aplauso al Señor, me acuerdo que le den un aplauso al Señor. Muy bien, entonces, el Señor quiere que ya quitemos la religión, ¿verdad? La religión que nos acusaba, la religión que nos decía que es necesario hacer un voto de pobreza para poder tener mucha unción, ¿verdad? O tener mucha santidad. Porque eso es la religión, eso es el catolicismo, esa es una de las religiones que hace ese voto de pobreza. Cuando vemos a la palabra, que la palabra nos habla que Él quiere que tú seas prosperado, que tú tengas salud, que tú tengas bienes. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, usó al profeta Moisés, pero no nomás salieron el pueblo, sino también el oro y plata, todos los bienes, ¿sí? Y en el desierto Dios probó a Moisés y al pueblo, a su pueblo, de que le hicieran un tabernáculo en el desierto. Porque a veces pensamos que no hay procesos en situaciones difíciles en la vida de cada hijo. Pues sí hay, ¿sí? Entonces, pero también Dios quiere que tú aprendas a vivir como Dios quiere, como un hijo de Dios. A veces pensamos que la escasez es natural, porque a veces en un pasaje de la Biblia habla que el apóstol Pablo estaba contento en la escasez y en la abundancia. Pero cuando se refiere a escasez, se refiere a situaciones difíciles, adversas, ¿verdad? Y nosotros debemos de entender que cuando Dios nos llama a libertad en todo. Pero tú, la pregunta que yo te diría, ¿el Señor crees que su pueblo quiere que esté endeudado? La pregunta sería, Dios Todopoderoso, Jesucristo, ¿quiere que su iglesia esté endeudada? ¿Tú qué dirías? Pues no, ¿verdad? Entonces, ahora, cada hijo, en la iglesia hay gente que prospera. Amén. Pero también hay gente que no prospera. Amén. Y aquí están los hijos espirituales testigos, como ellos están pastoreando, también ellos se dan cuenta ahí de los que están pastoreando y los demás que no están viendo, pastores que están bajo cobertura. Y también dentro de ellos los pastores que prosperan y otros pastores que no prosperan. Y que a veces hasta uno se pregunta por qué no puede él caminar en libertad financiera. Porque sigue la religión ahí, el espíritu religioso que quiere destruir la identidad de hijo de Dios, pero no solamente eso, que no tengas riquezas, que no tengas bienes, que no tengas posiciones, y que cuando tú dices que eres rico, el diablo se molesta y con el espíritu de religión te ataca. Y entonces, el Señor quiere que ya rompas toda religión, porque la religión no nos va a salvar. El único que nos salva es Jesucristo. Amén. Y por eso nos sacó de Babilonia, amén. Por eso nos sacó de la religión, para no volver ahí, sino estar en una libertad en todo. Amén. Pero acuérdense que ahorita el Señor, antes de introducirme, me habla que en toda la historia de la humanidad, desde Génesis hasta ahorita en este año 2023, en toda la historia de la iglesia y también a nivel de la historia de la humanidad, siempre ha habido guerra. Y tú te preguntarás, ¿qué tipos de guerra? Sabemos que en la escuela llevas historia de México, para los que estamos en México, ¿verdad?
En otras naciones llevan la historia de su país, de cada nación. Y siempre ha habido guerras. Una de ellas es por los territorios, por las tierras. Otra guerra que ha habido es por las riquezas. ¿Cuántos no saben que el penacho de Montezuma no está en México, está en Bélgica? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos quieren saquear una nación o un pueblo. Y luego viene la otra saqueo que está ahorita y que muchos políticos lo están hablando, de litio. ¿Sí? Ya no es de oro ni de plata, ahora es de litio, del metal litio, del mineral. Entonces, esas tres guerras siempre ha habido. Y hay una lucha constante. Y esta pandemia que pasó en el 2020 nos demostró claramente que la élite satánica está, se tiene que cumplir la palabra, eso es indiscutible, pero ellos quieren controlarnos. Ellos quieren, ¿qué hubo? Hubo ¿cómo se puede decir? Hubo una recesión, un colapso económico. Un colapso económico. ¿Qué es un colapso? Algo que se cae. Por ejemplo, no sé si han visto cuando hay ingenieros civiles que están en edificios grandes y con dinamita los están tumbando para construir algo nuevo. Eso se llama colapso, que caen. Y también hubo una recesión, hubo una inflación y hubo una crisis económica que es hasta ahorita sigue. Yo en mi propia vida, como persona, yo voy a la tienda, al supermercado, lo que compraba antes de eso, antes de esta pandemia, lo que compraba con 1,000 pesos, pues era grande. Ahora con 1,000 pesos compro 2, 3 objetos y ya son 5 máximo, son 1,000 pesos, ya no me alcanza. No sé si les ha pasado, pero yo lo estoy viviendo, ¿sí? Y también se nos ha hablado que va a venir una hambruna. Y también entendiendo que la hambruna es por varias razones. Una, porque el hombre quiere tener todas las riquezas, o una nación. Y otra es por los juicios de Dios. Por Dios, porque Él permite juicios. Y si tú, cuando lees la palabra, has visto que el pueblo de Israel se mezcló y adoraba imágenes de acera, y adoraba a Baal. Adoraba y estaba dentro del altar de Jehová. Y cuando eso sucedía, Dios desataba un juicio. Y entonces no llovía, se suspendían las lluvias. Y cuando se arrepentía el pueblo, entonces, ¿qué pasaba? Volvía a llover. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro que toda la historia de la humanidad ha habido guerras siempre por territorios. Que nos quede grabado. Segundo, por riquezas. Tercero, por recursos naturales. ¿Sí? Y entonces, ahora, lo estamos viendo en la historia, pero ahora contra nosotros, ¿tú qué crees que ataca más el enemigo? Nuestras finanzas. Porque él sabe que con las finanzas y recursos financieros que tenemos, vamos a hacer proyectos, vamos a equipar la iglesia, vamos a ir a campañas. Él sabe que el dinero es importante. Amén. Y él quiere tener control. Y por eso en esta pandemia hubo a nivel mundial, pues si se dieron cuenta, empezó el virus ahí en China y ¿qué pasó? Terminó en muchos lugares. Pero ¿qué deja de eso? La economía colapsó. Y ahora esto sigue, hermanos. Pero Dios quiere que nosotros estemos cuidando nuestras finanzas, nuestros recursos materiales, nuestros alimentos. Hay muchos que hasta tienen miedo y dicen hay que almacenar y almacenar. Pero realmente, apegado a la palabra, no dice eso. Hubo un tiempo que hubo escasez cuando estaba José y que José era gobernador y él iba a repartir cosas. Pero eso hacía Faraón. Eso quiere decir que eso hace la élite mundial. Quiere quitarnos hasta el oxígeno que se estuvo pagando. Y entonces esa guerra está. Pero el Señor quiere que tú seas entendido hoy porque Dios te trajo una iglesia que predica el evangelio, que predica la palabra. Toda la palabra. Amén. Y restaura todas las cosas a Cristo. Amén. Entonces, en la palabra no dice que tú y yo guardemos.
Pero sí dice el Señor que seamos buenos mayordomos. Amén. Porque las deudas, que vamos a ver por qué suceden, pero también como el Señor nos muestra cómo nosotros vamos a ser libres de ellas. ¿Tú quieres ser libre de ellas? Amén. Primeramente tienes que ser fiel con tus diezmos y ofrendas al Señor. Eso es lo primero, porque el Señor nos prueba. Pero no muchos dicen, bueno, pues usted me dice que no te obligo. Pues claro que no te voy a obligar nunca. ¿Quieres vivir en maldición? Pues sigue así. Pero nosotros, por testimonio, yo soy el primero, he visto que desde hace años que empezamos a diezmar, porque en el primer año de ser hijo de Dios no entendíamos eso, fue a través de un proceso. Pero yo doy la gloria a Dios por los que son entendidos. Amén. Por los que llegan de inmediato, reciben a Cristo, se bautizan y empiezan a diezmar. Y reciben toda su bendición. Entonces, primeramente vamos a ver qué es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, el Señor quiere que seas libre de deudas, ¿sí? Y ahora te vas a ver cómo ser libre de deudas. Vamos a ver la palabra de Dios en Proverbios 22:7. ¿Sí? Proverbios 22:7. ¿Sí? Proverbios 22:7. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios en Proverbios 22:7. 22:7. Proverbios 22:7. Dice la palabra de Dios: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Pero ¿cuántas veces tú lo has leído pero no lo has entendido? Hoy quiere el Señor darte un discernimiento profundo. Amén. El que tiene el dinero es el que manda. Si tú vas a un trabajo y te pagan por ir a rentar tu fuerza de trabajo, por lo que sabes, yo le digo a mis hijos naturales y también a los espirituales y a los que están ahora aquí, que nosotros tenemos que aprender a resolver problemas, pero no hasta que se nos presente el problema, sino desde ahorita ya, porque eso es lo que nos hace falta como hijos de Dios. Amén. Y entonces muchos confunden, me hicieron esto, se lo dejo a Dios, me hicieron esto, se lo dejo a Dios, se lo dejo a Dios, es la religión. Y entonces, en Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Está bien claro? Me acuerdo cuando era niño, mi padre y mi abuelo hablaban de que hacendados había y que iban a contratar a los pueblos fuerza de trabajo para el campo, pero que a veces los endeudaban dándoles un préstamo para que sea esclavo de ese hacendado. Y no tenía que ir a trabajar a otro lugar, sino que a fuerza ahí. Pero el problema es que no les pagaba bien, los explotaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú te vuelves esclavo cuando tú tienes una deuda. ¿Sí me entiendes? Y estás presionado y no duermes, que es lo peor. Entonces, dice la palabra de Dios que el rico se enseñorea del pobre. O sea, hace lo que quiere. Pero hoy Dios quiere que tú quites esa mentalidad, te llevo a mi pobre casa. No, te llevo a mi rica casa, porque dice que es lo que hablas y llamas de lo espiritual a lo natural como si fuera. Porque hay muchos que hablo, es que no tengo. Y entonces yo le preguntaba al Señor, no tiene ni para comer. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Estamos avergonzando el nombre de Dios, porque seguimos en la religión. Dios nos llamó para hacer cabeza en todo. Amén. No para hacer cabeza en algunas cosas y en otras ser cola. Entonces, el rico se enseñorea de los pobres, pero ahí está, el que toma prestado es siervo del que presta. Bueno, nosotros debemos entender que en esta pandemia, por ejemplo, me decían los de España, allá estuvo muy fuerte, que no podían ni salir ni al mercado y que hacían compras por una tarjeta de crédito, les llevaban el carrito hasta su puerta y ahí se lo entregaban. Y muchos los obligaron a sacar tarjetas de crédito de algún banco. Y entonces, en México, pues yo estoy en contra de las tarjetas de crédito, de una vez te lo digo, yo no. Y si alguno tiene, tampoco lo condeno, porque hay que tener entendimiento y discernimiento.
que vamos a ver. Entonces, Amén. hay que entender que tú no tienes que pedir prestado, porque si no vas a ser siervo del que presta. ¿Sí? Que nos quede bien claro ya. Gloria a Dios. Y ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Salmo 112, 5. Me está direccionando ahorita el Señor, esa no la tenía anotada, pero bueno. Salmo 112. Salmo 112. Amén. Dice la escritura, la palabra de Dios, Salmo 112. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Amén. Gobierna sus asuntos con juicio. De esos yo quiero ser más. Y tú debes ser mujer y hombre. La primera cita bíblica es para aquellos todavía que están en la iglesia y que no se han afirmado como hijos de Dios. No pueden gobernar sus finanzas. Ahora yo te pregunto, Reina Valera dice, ¿controlar sus finanzas? No dice controlar. Gobierna. Amén. Por eso de ahí vino la revelación apostólica. Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio. Gloria a Dios. Gobierna, dice la palabra de Dios. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Presta. No pide prestado, presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Esos son los que quiere el Señor en su iglesia. Si Dios gobierna, tú debes con Él agarrado de la mano, porque cuando nosotros vamos a evangelizar en físico como personas, como siervos de Dios, ¿quién nos usa? Dios, y nos da la palabra. Y ya, haz de cuenta que está, bueno, aquí está el Espíritu Santo. Amén. Él me dio la palabra, yo la estoy hablando. Gloria a Dios. Y cuando la palabra llega allá a la gente que le predicamos allá afuera, ¿quién la salva? Dios, no yo. Así es. Es Dios, no yo. Yo soy el medio que está usando su vaso. Amén. Pero eso no lo entendemos. Y entonces aquí dicen, si Dios gobierna, Dios quiere que tú gobiernes. Y que prestes y que tengas misericordia. Pero la otra cita que empezamos dice que ya sí la entendieron bien, Proverbios 22:7. Sí. Amén. Porque es necesario entender para partir con lo demás. Amén. Proverbios 22:7. Amén. El rico se enseñaría de los pobres. El que toma prestado es siervo del que presta. ¿Sí? Esto sucede para la gente que hay en la iglesia y pide prestado. ¿Sí? Ahora, dice aquí en la palabra de Dios que eso es lo que quiere el Señor para ti y a mí a partir de este tiempo, de esta palabra. El hombre, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, gobierna, no controla, ni está en control, ni toma el control. Esa es una herejía por siglos en la iglesia, porque no había discernimiento. Ahora tú sabes que tú debes de gobernar tus asuntos con juicio. ¿Qué es lo gobernar? Que tú mandas, que tú tienes autoridad sobre las cosas. Amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. En este caso de tus deudas, que no debe haber deudas. Y si hay deudas, tampoco lo veas mal, porque ahorita vamos a ver que si tú vas a pedir prestado para comprar algo para la obra de Dios, o vas a comprar algo para invertir, es permitido por un tiempo, porque eso es ser inteligente. Hay gente que dice, yo voy a sacar un préstamo porque voy a poner comprar una casa en efectivo con ese préstamo, pero esa casa la voy a rentar. Y el que va a rentar esa casa, ese va a pagar la casa, no la voy a pagar yo. Fíjate qué inteligente. O sea, hay que ser entendido. Pero cuando nosotros pedimos prestado para irnos de vacaciones, cuando nosotros pedimos prestado para ir a una fiesta,
o del mundo, porque hay muchos cristianos que son tibios. Cuando pides prestado o compras algo que no tiene caso comprar. Entonces, nosotros debemos de entender que en definitivo el Señor quiere que no tengamos deudas. Pero si, como les digo en el caso de allá en España, que esa tarjeta los salvó por un instante de no estar saliendo en esa pandemia. Y otra es de que esa misma tarjeta les daba cierto porcentaje para poder ellos alargar, porque muchos se quedaron sin trabajo. Si aquí en México hablamos de que muchos se quedaron sin trabajo, en Europa fue más, allá fue más estricto, más rígido. Y entonces, el Señor quiere que entiendas a partir de hoy que el Señor te quiere que seas entendido, pero ser libre de deudas. Deuteronomio, vamos a ver Romanos 13:7. Romanos 13:7. Amén. Entonces, a partir de este momento voy a gobernar mis asuntos con sabiduría. Amén. Sí, a partir de este momento voy a gobernar mis asuntos con sabiduría. Mis asuntos. Así es, gobernar mis asuntos, no controlarlos. El enemigo quiere meter esa idea como ha metido porque esa idea de controlar es una identidad errónea para la iglesia. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Nosotros somos los que mandamos a los hijos del diablo y a todo lo que el Dios mande a mandar. Porque eso no ha entendido la iglesia y por eso llega cualquiera pelabustán y llega a amenazar, intimidar y todavía si le pidiste prestado a amenazar, intimidar. Nosotros no quiere el Señor que seamos sabios ahí. Amén. Yo lo estoy haciendo, por ejemplo, cuando hay cosa que yo quiero comprar, yo a través del tiempo, el consejo de Dios, compro algo para orar y guardar monedas de a 10, de a 5, y cuando llega el momento y quiero comprar algo, lo quiebro y compro. Pero si no, porque a través del tiempo, a través de la vida misma, me he dado cuenta que pagas el triple si tú pides a crédito o si pides algo como un carro, en el caso de un celular. Entonces, no sé tú qué experiencia has tenido y te has dado cuenta que si compras a crédito te cobraron 3 veces más esa cantidad de lo que valía. Y a veces deja de eso, vives presionado o, por ejemplo, he conocido taxistas que tienen un taxi, conozco una persona que viene, que lo usamos mucho aquí cerca, vive, y dice, yo tenía ese carrito viejo, ya nadie quería subirse, entonces ya no iba para largas distancias, ya nomás aquí cerca, pero compré este del año y ahorita viene toda la gente, pero tengo que sacar tanto por cada mes, porque tengo que pagar, y si no pago me lo van a quitar. Anda presionado, anda estresado. Entonces, Romanos 13:7 dice la palabra de Dios. Romanos 13:7. Romanos 13:7 dice la palabra de Dios. Romanos 13:7 dice la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Paga a todos los que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Entonces, paga a todos los que debéis. Entonces, sabemos que hay oportunidades. ¿Qué pasa cuando tú tienes ahorrado algo y vas por ejemplo, a comprar ropa y de momento ves que hay muchas ofertas? Pues ya tienes y aprovechas. Porque hay momentos. Por eso el Señor quiere que aprendamos a ser muy sabios, muy entendidos y muy estratégicos. Pero sobre todo, tenemos que saber invertir, tenemos que saber ahorrar. Pero antes de eso, primero ser fiel diezmador, ofrendador, dar primicias al Señor. Porque eso está bien claro, probarme ahora y yo te pruebo. Es algo que es una enseñanza que Dios dejó. Ahora otra pregunta, bueno, porque me preguntan, apóstol, es que Dios es el dueño de la plata, no necesita dinero. Efectivamente. Pero, ¿por qué crees que Él dejó esos versículos bíblicos ahí? ¿Por qué crees que los dejó? Porque es como un programa de entrenamiento, de a ver si somos fieles al Señor.
Pero también vemos que el que lo hace, porque su palabra es verdad, camina en bendición. Amén. Y el que no lo hace, camina en maldición. Y el que no lo hace, se lo da al diablo. Hasta peor. Entonces es preferible darle a Dios lo que es de Dios. Gloria a Dios. Y al César lo que es del César. Amén, aleluya. Entonces, pagar. Aquí dice pagar, ¿no? Entonces, yo entiendo que Dios quiere que si tú pides prestado, paguéis. Eso no es lo que está diciendo aquí. Así es. Porque he escuchado a muchos predicadores que se cierran en más de unos textos. Y ellos generalizan que no debe haber préstamos. Porque una cosa es préstamo y una cosa es deuda. Así es. Eso que quede bien claro. Amén. Una cosa es préstamo y una cosa es deuda. ¿Qué es un préstamo? Es cuando tú pides dinero a un corto de tiempo y lo vas y lo pagas. Amén. Pero cuando tú no pagas eso, se vuelve una deuda. O sea, que quede claro, el Señor quiere que tú seas entendido, no como aquellos que dicen, no, es que no hay que tener nada de deudas. Efectivamente, ahí sí, pero en un préstamo sí. Porque en un préstamo sí. Que quede claro eso. ¿Sí? Entonces, una cosa es préstamo y una cosa es deuda. Préstamo es cuando tú pides a una persona dinero por un cierto tiempo y vas y se lo pagas. Y si no se lo has pagado, págalo, porque dicen que se va a hacer una deuda. Así es. Y cuando ya son deudas, es porque no se demoró el pago y empiezan los intereses. Y te empiezan a cobrar triple o cuatriple. Los bancos, eso no perdonan. Cristo sí perdona. ¿Cuántas veces han llegado nosotros que vamos allá en un supermercado y te quieren meter una tarjeta de Bancomer o una tarjeta de Suburbia porque estamos en Puebla o México o de Walmart? Y entonces yo les digo, no, porque yo aquí tengo el banco de Cristo, tengo un banco Amén. Gloria a Dios. en Dios. Y el Señor en el tercer cielo, en su reino, Él tiene ya bendiciones con tu nombre escrito. Amén. Ya bendiciones con tu nombre escrito. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué han demorado? Ah, es porque tú no has sido fiel en tus diezmos, ofrendas y primicias, porque la obediencia al Señor desata las bendiciones. Ha habido demora, porque no nos hemos arrepentido, porque a veces no reconocemos que a veces somos ladrones porque no diezmamos ni ofrendamos, porque está escrito. Así es. Amén. Entonces, vamos a ver ahora la palabra de Dios que está en Deuteronomio 15:6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio capítulo 15, versículo 6? Amén. Gloria a Dios. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, Amén. mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre Gloria a muchas Dios. naciones, Gloria pero a Dios. sobre ti no tendrán dominio. Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. Así es. Pero hablando de este pasaje, yo le digo al Señor, si aquí dice que no hay que no hay que pedir prestado, entonces ¿cómo? Ahí dices que hay que tener discernimiento. Hay que tener discernimiento, porque hay muchos que piden prestado para irse de vacaciones y piden dinero y después llegan bien preocupados porque no era necesario tanto gastar. Podrías irte de vacaciones aquí cerca, pero quisiste irte a otra nación y te endeudaste. Porque también muchos piensan que la forma de prosperar es que me voy de México y me voy a los dólares al norte, a Estados Unidos. Porque piensan que es el lugar. No es el lugar. Eres tú. ¿Cuántos se van y regresan peor como se fueron? Entonces, debemos ser sabios y entendidos. Yo le preguntaba al Señor aquí de esto. Y entonces me hablaba eso. Y hay que tener criterio. No hay que ser cuadrado. Un religioso es cuadrado. ¿Qué es cuadrado? Que aunque esté blanco, él dice que está negro. En la escuela aprendí que el diseño gráfico, hablando de colores, que el blanco y el negro no son colores. Pero yo te digo para enseñarte a entender que tenemos que ser entendidos, como dice el libro de Daniel, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Amén. Los entendidos. Y en la iglesia, en una iglesia,
Dios quiere que tú seas entendido, que ya no seas religioso, que salgamos de la religión, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Entonces vamos a ver ahora la palabra de Dios que está en... Gloria al Señor. ¿Cuántos están entendiendo la palabra que nos está hablando el Amén. Señor? Gloria a Dios. ¿Sí la Aleluya. están entendiendo? Amén. Entonces, vamos a ver, es largo todo esto no se puede predicar nada más en una predicación, pero lo estoy resumiendo para que tú lo entiendas, Amén. ¿sí? Y entonces, es importante entender esto, ¿sí? Gloria a Dios. Romanos 13:8 ya leímos, ¿verdad? Ya. 13:7. 13:7. Amén. 13:7. Vamos a ver ahora lo que dice Proverbios, ya tenemos Proverbios. Amén. Vamos a ver ahora el Salmo 69. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 69. Es interesante entender el Salmo 69. ¿Qué decía el profeta Amén. David? Acuérdense que David fue un profeta, Gloria a Dios. no solamente fue un adorador, un guerrero. ¿Sí? Salmo Amén. 69. Amén. ¿Qué dice como título el Salmo 69? Un grito de angustia, Ya. ¿verdad? Amén. Y dice ahí, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué, y de pagar lo que no robé, y de pagar lo que no robé, de pagar lo que no robé. De pagar, eso quería que llegaras, de pagar lo que no robé. ¿Cuántos están angustiados porque deben? Sí, el abonero les llega, ¿no? Con la moto y saca las tarjetas y a ver, ahí ya llegó el abonero, dile que no está. O ya llegó que está por allá, ¿no? Entonces, Sí, amén. Gloria a Dios. está angustiado, está como un grito de angustia, pero dice aquí, lo dice la palabra, Amén. y he de pagar lo que no robé. Hasta se está quejando, ¿no? Porque ya le están cobrando intereses, ¿sí? Amén. Entonces, eso sucede cuando tienes deudas, estás muy angustiado, un grito de angustia, ¿no? Ahí ya viene, mejor no venga el abonero, ¿no? Entonces, pues son cosas que va uno aprendiendo a través del tiempo y también la palabra se va revelando, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros debemos de entender que hay que estar libre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que vamos a ver tres principios para tú vencer eso, las Amén. deudas. La primera es no endeudarte. Ahora la pregunta es, bueno, me está predicando esto, pero entonces, ¿cuál sería la respuesta para no tener deudas? La primera es no endeudarme, ¿sí? La primera es no endeudarme, ¿sí? O sea, si tengo, lo compro, en pocas palabras. Si no, mejor ahorro y cuando tenga eso, lo voy a comprar. Amén. Para no tener un grito de angustia, para que duerma tranquilo, Amén. para que desaparezca el insomnio. ¿Sí? Sí, gloria Ahora a Dios. vamos a ver dos. ¿Cuál es la otra? Pagar todo lo que debes. Amén. Dos, pagar todo lo que debes. ¿Sí? Tres, que perdonen tus deudas. Que es lo que vamos a ver. ¿Tú crees que yo a veces le preguntaba a Dios, Señor, porque a veces yo sé que a ti te ha sorprendido una más o que otra vez Dios? Y tú dices, la persona que menos pensaste que te iba a apoyar,
viste, y no era de la iglesia, porque los impíos los usa Dios para bendecirnos también. Es más, como estamos hablando hace unos días, que el mismo diablo, Dios le da órdenes y obedece. ¿Sí? El diablo, Satanás. Pero los impíos también Dios les toca el corazón. Mándale esto a mi siervo, mándale esto a mi sierva, mándale esto a mi hijo, mándale esto a mi hija. ¿Sí? Y Dios lo hace. Y si tú tienes alguna deuda con algún empresario, con algún banco, o con algún hermano en Cristo, o donde tengas, Dios puede tocar el corazón para que te diga, ya no me pagues. Vamos a ver en San Mateo 18, 23. San Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 23. 18, 23. Amén. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, y dice los dos deudores. Amén. ¿Sí? Así es. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le decía 10,000 talentos. Vamos a seguir. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Sí? Entonces aquel siervo postrado le explicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Amén. Me acuerdo que hace 2 meses estaba hablando con otro pastor de otro estado, hijo espiritual, y me decía, fui a predicar, ¿y qué cree? Saliendo de predicar, un señor con su esposa llevó un carro y me entregó 2 despensas. Y no solamente eso, me dio dinero en efectivo. Amén. Que le gustó la predicación y que siga haciendo eso. Esas fueron sus palabras. Y entonces, ¿quién se lo puso? Dios. Amén. Pero no solamente eso, también si tú tienes una deuda, Dios le puede tocar el corazón de esa. Quiero honrar a tal siervo pagando este préstamo que tiene. ¿Lo puede hacer Dios? Amén. Sí, porque Dios es el que manda y a Él servimos. Claro, no a todos, solamente a los siervos fieles, porque Amén. Dios honra al que le honra. Gloria a Dios. Al que no le honra Aleluya. no lo podrá bendecir el Señor como Dios quisiera, porque dice que los que no honran a Dios serán tenidos en poco. El 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía, 100 denarios, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Así es. O sea, no nos está hablando nada más de perdonar pecados, sino también de deudas. Dios puede mandar a alguien que te pague tu deuda. Amén. Él la puede ir a mandar a donde Él te va a decir, siervo, usted tiene una deuda de algo. Me puso el Señor que yo se la vaya a pagar. Porque Dios mueve los corazones. Él es Dios, Él les manda. Amén. Para Él nada es imposible. Ahora vamos a ver en San Mateo 6:12. San Mateo 6:12. San Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice la Escritura la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y perdona nuestras deudas, ¿sí?
en San Mateo capítulo 6, versículo 12. Amén. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Te das cuenta? Es una cadenita. Pero esa oración a quién iba dirigida? A nuestro Padre Celestial. Amén. Así es. Entonces la pregunta es, ¿había deudores? Sí. Sí. Que tenían deudas, porque no nomás dice, perdona deudas, sino a los deudores. Deudas y deudores. Entonces la religión tiene que entender que sí habla esto aquí, que había gente que tenía deudas. Pero también Dios me está hablando que nosotros entendamos que de preferencia Él quiere que estemos totalmente libre de deudas. Aunque si pides prestado, págalo. ¿Sí? Amén. Pero cuando no lo pagas se vuelve una deuda. Entonces que quede bien claro. Muchos le llaman deuda buena. Yo no le puedo llamar al préstamo deuda buena. Más bien como está escrito. Un préstamo es aquel que tú pides prestado para pagar algo y dices, bueno, ahorita tengo que pagar esto, por ejemplo, de la colegiatura de mis hijos, no tengo completo, préstame hermano y ya la otra semana que cobre, ahí está. Está bien, no está mal. Pero un religioso te va a decir, no está mal todo eso. No, hay que ser entendido. Y entonces, una cosa es préstamo y una cosa es deuda. Pero también el Señor le molesta cuando tú pides algo y nada más para malgastarlo. Ahí está el problema, porque no eres un buen mayordomo. Muchos tienen trabajo. Yo conocí gente del pueblo de Dios que tenían hasta 2 trabajos cuando eran congregantes o hijos de Dios, como varones o varonas o ovejas de la iglesia, y no les alcanzaba. Pero no era porque no tuvieran trabajo, sino que tenían trabajo y finanzas, 2 entradas que les llegaban. Pero el problema es que como tenían tantas tarjetas, ahí se le iban a pagar nada más las tarjetas. ¿Y qué pasaba? Que no tenía para diezmar ni ofrendar. Son trampas que Satanás lanza, porque él no quiere que tú diezmes, ofrendes y des tu primicia, donativo, porque de esa manera él te va a tener en derrota y en miseria. Y aunque el diablo te diga muchas cosas, nosotros los que hemos hecho esto, hemos caminado en bendición, y los que no tienen ni para comer. Y han recibido a Cristo, se han bautizado y viven en maldición tras maldición. Porque dice la palabra de Dios en Malaquías, malditos sois con maldición, doble maldición. Lo dice la palabra. Amén. Entonces tenemos que ser entendidos que el Señor perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Gloria a Dios. Amén. No nomás está diciendo el Señor a perdonar pecados, sino también deudas. Pero también dice que tú tengas misericordioso, que si ves a uno que tiene deuda, tengas misericordia y le ayudes. Porque dice que si también tú tienes, cuando dice la palabra que si tú tienes y le dices a tu hermano, ve, no tengo, y tienes, aguas, ¿no? Es pecado no hacer lo bueno. Entonces, cuando tú entiendes y eres entendido, porque yo, por ejemplo, de preferencia sería orar como lo estoy haciendo, de momento, ahí está, ya lo compré porque ya lo tengo, pero ya aprendí que no engancharme con algo que me va a crear intereses o que me va a crear una deuda, porque al final, como te digo, como decía David, sálvame, un grito de angustia, porque tendré que pagar lo que no, como dice la palabra de Dios ahí, lo que no es mío. Entonces, otra forma de cancelar deudas es en la liberación. Pero para que haya liberación tiene que haber alineamiento y arrepentimiento. Por ejemplo, como le he dicho a todos, para una verdadera liberación, ir a la raíz, es como les digo, hay una hierba del campo y tú la pasas y le cortas y te lleva nada más la rama. Si quedó el tronco y al rato ya está igual,
y ya está con ramas, ya está con flores. Una liberación es ir a la raíz, pero para que vayamos a la raíz es necesario que te alinees, que tú digas ya no vuelvo atrás, que tú digas ya el mundo murió, Amén. ahora ya nada más soy de Cristo y que Gloria pase a lo que Dios. pase, suceda lo que suceda, Amén. sigo en Cristo. Aleluya. Entonces Amén, va a haber una amén. liberación, pero ahora enseñarte a cuidar esa liberación, que es algo que Amén. muchos no enseñan. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué no les enseñan eso si es lo más importante, cuidar la liberación? Así es. Porque no sabe. Y entonces al que se libertó va y abre otra vez una puerta al enemigo y de nuevo al rato estaba otra vez igual. Entonces, pero no es porque no haya habido liberación, sino porque no se le enseñó a cuidar la liberación. Y eso el Señor nos lo enseñó en mi propia persona hace mucho tiempo, por Él mismo. Porque hay mucha gente que te enseña, pero no te enseña todo. Es envidioso. El Señor no quiere que seamos envidiosos. Por eso cuando inicia un ministerio, porque ahorita me está dirigiendo el Señor ahí, hay muchos que le tienen envidia. Y en lugar de que le tiraran la mano, echaran la mano, no quisieran verlo muerto, muerta, que no se levante esa iglesia, ese ministerio. Pero yo digo, ¿por qué tanto eso en su corazón? Pues porque no es libre. Porque una persona que es libre no desea eso a su hermano. Pero en las finanzas, a veces la gente, hay otra cosa, porque yo sé que aquí los pastores lo han visto. Hay gente que diezma, ofrenda, pero no le alcanza, o a veces tiene un robo, o a veces pasó un accidente, o a veces le sucedió esta otra cosa. Y entonces, si diezma y ofrenda, entonces debe haber ya libertad. Entonces hay maldiciones generacionales. Entonces, el Señor, así como libertó al pueblo de Israel, no solamente a las personas, sino también sus riquezas, sus bienes. El Señor quiere que tú aprendas a caminar libre en esa área de bienes y riquezas, porque a nivel general he estado viendo la lucha constante que el enemigo ataca nuestros bienes, ataca nuestras finanzas, ataca las colegiaturas de nuestros hijos. Cuando ya está inscrito en una escuela y tú vas y dicen, no hay, o tiene máxima demanda y es una mentira, porque luego investigas por otro lado y dices, no es cierto. Pero ¿quién está atrás de eso? Satanás. O a veces tenemos ciertas posiciones y el enemigo quiere arrebatarnos a como de costa, pero también a veces nosotros tenemos parte de culpa, porque no entendemos que el enemigo, él no juega. El enemigo va con todo. Por eso nosotros debemos ir con todo. Entonces, volviendo a las deudas, vamos a ver la palabra de Dios en esto. El Señor quiere que te lo enseñe, aunque no es parte total, pero es una forma porque vamos a romper. Nosotros como iglesia lo vamos a hacer. Vamos a hacer actos proféticos y nosotros debemos de saber, porque hay mucha gente que no conoce esta parte, y entonces como no hay revelación, el enemigo los usa. Pero cuando tú ya le hablas con la palabra, ay no, pues sí está en la palabra, pues claro, es que tantos años leer, pero no nunca tener o llegar a esa revelación. Por ejemplo, hay muchos que me preguntan cuando yo les digo, bueno, tú fuiste a tumbar, fuiste a predicar, ok, ya recibió a Cristo, ok. Antes yo los hacía que los tumbara y los quebrara. No, ese era error, porque luego hasta ellos se enojaban. Mejor ahora voy y predico la palabra y ellos mismos lo bajan. Cuando veo ya lo quitaron. Y entonces, vamos a ver en Jueces capítulo 6, versículo 26. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 26. Dice la escritura la palabra de Dios. Y juntos lean, Jueces capítulo 6, versículo 26. Y edificar altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar como conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con madera, de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Sí? Quede muy bien, márcale ahí, cortar. ¿Sí? Porque es importante que entiendas que hay que cortar, ¿sí? Dice cortado, márcale ahí.
Ahora vamos a ver en Segunda de Reyes 23:6. Segunda de Reyes 23:6. Segunda de Reyes 23:6. Segunda de Reyes 23:6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón. Y luego dice, y la quemó, y la quemó, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. ¿Qué pasa? Cuando tú quemas algo, queda ceniza, queda en polvo. ¿Sí? Eso tienes que entender, quemó, quemó. Y luego dice en 2 Reyes 23:14, adelantito. 23:14, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos huesos de hombres. Entonces vimos, quebró, cortó, vimos, quemó y a polvo, y luego quebró. ¿Sí? Bueno, para que así cuando se haga eso, digas, ay, pues está en la palabra, porque los demás que no leen, estoy hablando, esto es muy amplio, porque cuando tú quemas algo dicen, son brujos, de repente al diablo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que tenemos que entender que la liberación es ir quemar y hacer polvo todo, ¿sí? Bueno, volvemos a lo que estamos hablando de la liberación de las finanzas. Entonces, si vemos que la palabra de Dios dice en San Juan, tercera de Juan 2, que ¿cuántas veces tú no lo has leído? ¿Y cuántas veces yo no lo he leído? ¿Sí? En tercera de Juan 2. Vamos a ver. Es segunda de Juan. Vamos a ver. Ajá. Tercera de Juan 2. Ahí está. Pero eso nos debe declarar bien claro en la mente, porque luego cuando los religiosos llegan, ay, ¿por qué esto? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y luego dice, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros le predicamos la restauración de todas las cosas. Pero no solamente la restauración de todas las cosas. Y reunir todas las cosas en Cristo, que es lo que estaba ya enseñando al profeta ayer a nuestro hijo, más profundo. Él lo entendió y lo está entendiendo. Ahora va a ser ¿cómo les diré? Lo está haciendo el Señor como un brazo para recorrer más adelante con nosotros, o Él o nosotros primero, para ver cómo están las demás iglesias y enseñarles lo que Dios quiere. Entonces, Dios quiere que tú seas prosperado y yo sea prosperado. Dios quiere que tú seas libre de deudas y yo libre de deudas. Y que ya no la religión nos engañe, que un hijo de Dios no puede tener dinero, no puede tener riquezas. El problema es que el Señor dijo, no amar a las dos cosas, que eso es diferente, porque donde está tu tesoro, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. En pocas palabras, nosotros debemos de servir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no vamos a ir a predicar, ay, ¿cuánto me vas a dar? No, eso que Dios les ponga, porque es por gracia, porque es mejor. Y cuando tú cobras, te da una miseria, porque eso es trabajo, como el mundo, nosotros no. Y es ahí donde el Señor dice, amada, amado. Amado también se refiere a mujer, amada, amado. Yo deseo, es mi gusto, es mi placer, es mi complacencia, que tu hijo o hija seas prosperado en todas las cosas, en nuestras finanzas, hermanos, dinero en efectivo. Pero ¿por qué el enemigo ataca mucho nuestro dinero en efectivo?
porque Él sabe que a través de eso la obra de Dios no se va a equipar, no va a seguir haciendo proyectos. Pero no solamente ataca eso, sino que Él quiere que la iglesia esté en deudas. Cuando ya vimos que el Señor, y dice una parte que Él murió y rompió el acta que nos condenaba. Entonces, ¿por qué volver ahí? Lo que pasa es que estamos aprendiendo todos en un caminar con Cristo. Amén, gloria a Dios. En todas las cosas, Amén. ser prosperado. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es ser prosperado? Tener bienes, Tener tener posiciones, Amén. tener lo más necesario y arriba de lo necesario. Pero cuando el apóstol Pablo dice en la escasez y en abundancia, se refiere que a veces hay momentos en que te van a dar y hay momentos que no, para los que predicamos por gracia. Amén. Amén. Los que predican por dinero fijan sus tarifas. Y hasta ahí llegaron a los que cantan por dinero. Entonces, si está diciendo en todas las cosas, se está refiriendo que también en nuestras finanzas, hermanos, en nuestras posesiones materiales, en las riquezas y bienes que Dios nos da. Amén. Eso quiere el Señor que entendamos. Gloria a Dios. Libre de deudas. Dar, prestar, dar trabajo. Pero eso también ha sido procesos, porque también Dios permite que tú tengas un trabajo secular y que tu patrón sea un impío. ¿Cuántos están trabajando para impíos? Pero el deseo y el anhelo de Dios es que tú ya no tengas un patrón impío, sino que tú tengas tu propio fuente de trabajo. Amén. Porque entonces tú tendrías tiempo para la obra de Dios a la hora que fuera. Gloria a Dios. Pero es paso a paso. Pero nosotros, el Señor quiere que salgamos de Babilonia radicalmente. No ser una iglesia que nomás dice cristiano y sigue igual que antes, que la religión. Yo me cansé, hermano. No sé si tú no te cansas. Cuando yo no conocía a Dios, tantas mentiras y engaños que el diablo me metía. Porque no conocía la verdad. Por eso yo odio la religión. Cuando voy a una iglesia veo que está el espíritu de religión, voy con todo. Y en el momento no lo van a entender, pero después ya lo entienden. Amén. Porque la religión enseña que tú tienes que ser pobre. La religión te enseña que tú no tienes que tener dinero. La religión te enseña que tú no tienes que tener riquezas y bienes. Y que tú de esa manera eres humilde y estás en más santidad. Eso enseña la religión, el catolicismo, eso enseña el hinduismo, el budismo, que hasta se apartan de la ciudad. Y hay anabatistas cristianos que dicen, los anabatistas cristianos son hombres que se ponen pantalón de mezclilla con tirantes y con sombrero y se apartan de la civilización y hacen su propio pueblito. Y ahí no hay internet, ahí no hay hasta carros, solo carretas y caballos o transporte. Porque se fueron a entender, como que no entendieron la palabra. No los juzgo. Pero no entendieron que nosotros Dios nos llamó para estar llevando a los pecadores la palabra. Amén. No como los budistas que hasta se apartan y se van a meditar a las montañas, porque según ellos de esa manera van a estar más conectados con su Buda. Pues están engañados, no conocen la verdad. Entonces, ¿qué quiere el Señor hoy? Que tú seas libre de deudas. ¿Cómo va a ser? Que tú no te endeudas. 1, 2, que tú pagues todo lo que debes. Amén. 3, que seas sabio para pedir prestado. 4, pedirle a Dios que te ayude a cancelar, pero sobre todo a que Él perdone al que le debes. ¿Sí me entiendes? Amén. Ahora, hay una forma de que nosotros lo hagamos. Recuerda, nosotros pedimos, nosotros no mandamos a Dios. Pero si nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios y como me está escrito, prosperado en todo. O sea, que tú prosperes y que no tengas deudas.
Y luego dice, así como prospera tu vida, tu alma. Cuando se refiere a alma, se refiere a tu vida. Nosotros estamos compuestos por alma, por cuerpo, alma, espíritu y ser, dice el libro de Tesalonicenses. Pero generalmente cuando hablan de un alma se refiere a una persona. No sé si los pastores cuando me dan cuenta, se salvaron tantas 5 almas. Y cuando dicen almas no dicen personas, pero son igual a personas. Almas son personas. Entonces aquí cuando se refiere al Señor, así como prospera tu alma, se refiere a tu vida, a mi vida. ¿Sí entendemos? Es discernir. Así Y en el discernimiento, el Señor quiere que tú no tengas deudas y que más bien tú tengas dinero y fuentes de trabajo para dar trabajo y para prestarles. Más no tu prestar. Ese es ser sabio, ser entendido. Entonces que ya la religión, que el espíritu de religión que nos acusa, es que tú no tengas bienes, que tú no tengas riquezas. El problema es poner el dinero primero. Porque la pregunta sería, entonces, ¿no quiere Dios que tenga riquezas? Error, sí. El problema es que tu corazón no esté ahí. Y si tienes, para que bendigas a los hermanos. Si tienes 10 carros, da un carro a un hermano. Si tienes 5 casas, pues ya no ocupas una, dásela a un hermano o unos hermanos que Dios, claro, te ponga, porque Él pone. Y cuando el Señor pone, no te deja hasta que no lo vas a hacer. Pero también vas a ser bendecido. Porque dice la Escritura que en su reino nada es en vano. Amén. Amén. Ahora vamos a ver en la Biblia cómo Dios usa profetas para la remisión de deudas. Vamos a ver Ezequiel 45, 9 y 10. Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 45, versículo 9 y 10. Ezequiel, capítulo 45, versículo 9 y 10. Así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia y quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, eva justo y bato justo tendréis. ¿Sí? Si te das cuenta, ya basta de imposiciones a mi pueblo. Hacer juicio y justicia. Amén. ¿Sí? Porque en ese tiempo había muchos opresores del mismo pueblo de Israel que estaban oprimiendo a sus hermanos. ¿Sí? Y vamos a ver en Isaías 5:8. Isaías 5:8 es otro profeta. ¿Sí? Isaías 5:8. Dice la palabra de Dios, Isaías 5:8. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, portillaré su cerca y será hollada. Parábola de la viña. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a ver ahora Segunda de Crónicas 32, 27. Segunda de Crónicas, capítulo 27. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 27 al 33. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo del 27 al 33. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, y piedras y piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias,
y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hato de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Qué? Muchas riquezas. Amén. Ezequías cubrió los manantiales de Gijón de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David y fue próspero Ezequías en todo lo que hizo. ¿Sí? Amén. En todo lo que hizo. ¿Sí? Amén. Entonces ya estás entendiendo qué es lo que quiere Dios para ti. Pero lo que pasa es que no hemos sacado a la religión de nosotros, no hemos rompido con eso que nos tuvo atado por años. Y nos es imposible, porque a mí me ha pasado, porque a mí me ha tocado sembrar trajes, así como me ves Así como me han sembrado, también llega el momento que me dice, Señor, siembra esto a mi hijo, a tal pastor. Y me ha tocado que a veces he luchado, pero es muy caro, pero ese tienes que dar, mejor del que tienes. Y cuando llego y se lo doy, él no dice, ¿seguro es para mí? ¿Es mío? Porque siempre se crió con una mentalidad de escasez, con una mentalidad de mendigo, con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad que no se lo merecía. ¿Y cuántas veces el diablo sigue engañando a la iglesia religiosa? Nosotros debemos de saber que nosotros somos los hijos de Dios, Amén. real sacerdocio, Aleluya. nación santa, príncipes, reyes, reinas, como debe ser. Pero no se ha roto eso. Amén. ¿Pero por qué no se rompe eso? Por eso yo odio la religión como no tienes a muerte. Porque ese demonio de religión trata de opacar el poder y la autoridad de los hijos de Dios cuando no tienen identidad. Entonces estamos viendo aquí, está más que claro. Amén. Gloria. Y adquirió, dice, riquezas y gloria. Ezequías, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en grande manera, en poco, no en grande manera. Pero no nada más eso, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Y luego dice en el 29, muchas riquezas. Y luego dice en el 30, Ezequías prosperó en todo lo que hizo. Entonces, ¿tuvo deudas? Pues no, nunca. No. Pero luego dice, vamos a ver 31, más en lo referente a los mensajes de los principios de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, Ezequías recibe riquezas y gloria. A veces cuando uno habla de que a Dios no le pueden robar su gloria, el religioso dice, lo malinterpreta, porque nomás de un versículo, pero Él nos dio el Señor gloria. ¿Qué es gloria? Que somos portadores de su presencia, que somos portadores de su unción. Porque Él está en nosotros, está dentro de nuestro corazón, no lo busques afuera. Amén. Amén. O no veas más Gloria. los problemotas que tienes afuera que al Dios que tienes aquí dentro. Porque mientras Dios está en su trono y está en tu corazón, Él está reinando, gobernando, rigiendo. Y no importa el problema que estemos pasando, padeciendo. Esa prueba es temporal. No será mayor que podamos soportar. Pero el problema es que la religión nos enseña también ver los problemas y aparte nos distorsiona. Dice, es que es un humilde cuando es un matón que con un machete mató muchos, y aunque está en una casa de carrizos, o una casa de otates, o una casa de cartón, dicen, ese es humilde. Así nos enseña al mundo la religión. Pero realmente vemos que, ¿cuántos ha matado ahí en el pueblo? Varios con su machete. Pues ¿por qué dicen que es humilde? Si la humildad no está en lo exterior, está en el corazón. Así es. Está en nuestra Amén, identidad, amén, es parte amén. de nuestro Dios. Aleluya. Por eso el Señor fue cordero, humilde,
también guerrero con autoridad y Así poder. es. Él sabía cuándo actuar así. Dice que a veces lo querían atrapar y pasó en medio de ellos y no lo vieron. Porque Amén. Él es guerrero. Amén. Y tú eres guerrero y guerrera. Ya quita la religión. Quitemos la religión que tantos años te ha tenido atrapado. Hoy ya no eres de allá. Ahora eres hijo de Dios y Dios te quiere en libertad Amén. en tus finanzas. Gloria a Dios. Ahora otra pregunta sería, ¿cómo yo voy a caminar como Dios quiere en mis finanzas? Y ya les dije cómo. Ser fiel a Dios en todo. Porque ese es el problema. Por ejemplo, yo veo que los que son fieles a Dios en el servicio, Amén. son fieles a Dios en el discipulado, Gloria a Dios. son fieles a Dios en su compromiso y voto que hicieron a Dios. Pero hay unas cosas que les ha faltado, yo no les digo nada. Pero llega el momento en que Dios dice, me pasó esto, me robaron esto, que esto, otro, que es sencillo. Tú sabes dónde estás fallando. Y tú sabes que yo no vivo del evangelio, pero el problema es que te haces daño a ti, a mí no. Claramente los pastores saben que cuando alguien va, el enemigo les engaña, no va. Es que no voy a ir pastores, porque está lloviendo, porque no tengo ganas, no tengo deseos de ir. Así lo dicen hasta descaradamente. Y piensan que nos hacen un beneficio a nosotros, que es el engaño más grande que Satanás les ha metido cuando se congregan. Cuando se dan cuenta que a nosotros no, ellos son los que se están metiendo el problema y la piedra en su zapato. ¿Quieres ser victorioso? Afírmate ya. Amén. ¿Quieres ser victorioso en finanzas? Ya es mañana, ya da primicias, da donativos, ya no le robes a Dios. ¿Por qué esto? Pues porque has dejado a Dios fuera de tus finanzas. Es que ¿dónde está Dios si estuviera? ¿Por qué estoy pasando? Has dejado a Dios fuera de tu casa. Es que mis hijos en las drogas, has dejado a Dios fuera de tu familia. Es que ¿dónde está Dios en mis finanzas? No diezmas, le estás robando. Por eso yo te digo, yo no hablo de esto una vez por año, porque el Señor me lo pone a hacer, porque Amén. ahora que me dan cuentas, es que apóstol no tengo esto, me falta esto otro, es que no tengo. Y digo, bueno, ya debía de entender él mismo y darse cuenta, ya romper ahí. Pero no puedo verlo brillar, no puedo ver que la iglesia esté caminando como Dios quiere. Y otros sí, por ejemplo aquí, los pastores que están aquí, veo el crecimiento. Pero yo siempre les he dicho a los demás, todo tiene un precio. Así es. No de dinero, de sacrificio, de consagración, de fidelidad al Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Amén. Pero no todos lo entienden hasta que se dan cocolazos, golpes, azotes. Y llegan y lloran, ay Señor, comprometen, hacen voto, ahora sí te sirvo. Viene la primera prueba y se fueron. Y el error, cuando ya eres libre en tus finanzas, porque hay bendiciones que están con tu nombre y van a llegar. Amén. El espíritu de demora ya no va a poder operar porque van a llegar, porque la obediencia desata todo, la obediencia a Dios. Gloria a Dios. Pero ahí viene el problema. Ya te bendijo y en lugar de acercarte más al Señor, mejor te vas, ya cuando viene otra prueba. Porque la mayoría no nada más quiere las bendiciones. O quiere que sean libres sus finanzas. Y Dios lo hace. Si tú te arrepientes, porque ahí nos corrige el Señor en mayordomía como Amén. ministro. Porque no es que no tengas, sino que no sabes ministrar, gastas más de lo que recibes. Y son procesos, y si no aprendemos la lección, Dios permite ese proceso hasta que pase ese proceso, hasta que pase esa prueba que me permitió el Señor, entonces ya. Y entonces, el Señor quiere que seas prosperado en todo, en tus finanzas, que haya libertad financiera. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Pero sabemos que cuando nuestro trabajo secular lo edifica a Dios, ¿qué dice? Me está trayendo el Señor en Salmos 23:6. Salmos 23:6. Dice en Salmos 23:6. Dice la palabra en Salmos 23:6. Ciertamente, es una afirmación. Ciertamente, es una seguridad. El bien
y la misericordia me seguirán, me seguirán, me seguirán, me seguirán, me seguirán, me seguirán. Amén. ¿Qué dice que te seguirán? Que tú vas caminando hacia allá y atrás de ti van siguiéndote. Amén. Eso que nos quede grabado. Voy para acá y vienen atrás. ¿Sí? Me van a seguir. Amén. Cuando tú vas caminando en la calle y hay gente que te quiere seguir y te sigue con un fin. Te persiguen, como decía una hermana. Dice, no quiero novios ahorita, pero ¿cómo me persiguen? El diablo los trae porque los ministerios se están levantando. Digo, cuidado, porque esos te están mandando el mismo enemigo. Y Dios lo está permitiendo para ver qué haces. Si te sigues levantando o te doblega. ¿Y qué dice? Todos los días, no un día, todos los días Amén. de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todos los días me seguirán. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Para que lo entiendas, Salmos 23:1, nada te faltará, nada me faltará. O sea, el pan de cada día lo tenemos asegurado. Amén. Amén. Pero el Señor quiere que esa también provisión que te da cada día. ¿Cuánto necesitas para vivir en una semana? No, pues 500 pesos, te lo va a dar Dios. Amén. No es que yo necesito más porque estoy en un lugar, una colonia o estoy en esto, unos 10,000 te los va a dar Dios. Porque Dios asegura que Él nos dará el pan nuestro de cada día. Amén. Amén. Dice en la oración de los discípulos que le preguntaron a Jesús cómo orar: Padre nuestro, danos el pan de cada día. Gloria a Eso Dios. está asegurado. Aleluya. Entonces, si eso está asegurado, también nuestras finanzas están aseguradas y también el Señor quiere que nos estemos seguros que Él nos va a proveer y que en el banco de Dios se va a activar cuando nosotros, por amor, diezmamos, ofrendamos, por Amén. amor, damos primicia, donativo, por amor, Gloria a Dios. Aleluya. no por imposición. Yo aquí a nadie he impuesto ni nadie obligo. Pero sí me preocupó mucho y la carga que me puso el Señor de cómo ser libre de deudas. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que su iglesia sea libre de deudas, que sea entendida, que ya saque la religión fuera de su mente y que tenga una mente de vencedor, pero sobre todo, como viste, Dios con Ezequías le dio riquezas y gloria. Ya basta de pobreza. Pero para eso va a empezar desde hablar. Es que no tengo en esta semana. Y ya dijo. Y llega de otra semana, el otro día o 2 días. No tengo. Ya dijo. Ya después al mes, ¿cuántas veces no dijo? Él mismo está jalando la maldición, la miseria, la pobreza, la escasez, la ruina. Entonces debemos de decir, por fe, ya Dios me dice que va a proveerme, porque el pan de cada día Él me lo da. Gloria a Pero Dios. debo de cuidar lo que tengo, Amén. no gastarlo, no malgastarlo. Ese es el problema de muchos. Amén. Aplaudan al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra. Que Padre, tu iglesia, los pastores la apliquen y vivan como tú quieres. La gloria es para ti. Paz de Cristo.